Bien, queridos amigos y hermanos, esta es la clase número 3 de nuestro curso Interpretación Bíblica. Hoy día entramos ya al tercer punto, a las escuelas interpretativas, y aquí lo que vamos a ir viendo, no vamos a ver por separados cada escuela interpretativa, sino que vamos a hacer un recorrido histórico en ver cómo cada uno de los periodos, ¿cierto?, fue interpretando las escrituras. Así que prosigamos con lo que estamos viendo ya, la clase 1, la clase 2. Les recuerdo que ya los cuestionarios ya están en la plataforma, ustedes los tienen que responder. Cada uno de ustedes también, si no me falla la memoria, todos tienen su documento principal donde están todas las asignaciones que ustedes tienen: trabajo de investigación, trabajo de ensayo, informes de lectura, el libro de texto. Todo está ahí. Cualquier cosa que ustedes tengan, duda que tengan, ya saben, tienen que escribirme a profesor, ¿cierto? Profesor arroba, profe.alejandro arroba Instituto Teológico Reformado.cl. Bien, avancemos entonces. La palabra de Dios ha sido interpretada de diferentes maneras por varios grupos a través de los siglos. Esta lección comprenderá 7 periodos de la historia, donde veremos diferentes métodos interpretativos, como por ejemplo el liberal, el literal, el alegórico, pero lo vamos a ver a la luz de la historia, ¿ok? Así que esa va a ser nuestra dinámica. No vamos a ver cada una de las escuelas por separado, sino que vamos a ver a través de la historia cómo cada una de estas líneas o escuelas interpretativas han ido afectando la interpretación bíblica. Así que es súper importante. Y partimos con el periodo precristiano. Desde los tiempos que Dios se reveló a sí mismo en una forma especial de redención, y desde que el Espíritu Santo guió a hombres a escribir su palabra, ha existido la interpretación de las Escrituras. Y eso lo vemos, ¿cierto? Bíblicamente hablando, podemos poner a Esdras como el principio formal de la exposición bíblica. Hay por lo menos 2 factores que nos sugieren esto. ¿Cuál es el primer factor que vamos a ver? Vamos a ver en el primer factor el factor histórico, como primer factor de entender la redacción, ¿cierto?, y la interpretación bíblica. Las circunstancias históricas. Las circunstancias históricas en el tiempo de Esdras crearon la primera ocasión en que surgieron barreras lingüísticas y culturales entre el pueblo de Dios y la palabra de Dios. Esto requirió una interpretación correcta para que estas barreras fueran sobrepasadas. Debido a la cautividad de Asiria y Babilonia, los judíos habían sido llevados de su tierra y transportados a Mesopotamia para el tiempo de Esdras, 458 aproximadamente. En esta situación nueva, ¿cierto?, los judíos habían adquirido nuevos hábitos lingüísticos y culturales y habían olvidado los antiguos. El arameo reemplazó al hebreo. Parte de Daniel fue escrito en arameo, así como parte de Esdras mismo. El culto del templo, sacrificios y fiestas solemnes eran cosas que solo las escuchaban de sus abuelos. Ahora, en el tiempo de Esdras, han vuelto a su tierra, pero es una tierra extraña. La palabra de Dios está en un lenguaje extraño para la gente común. Añadido a esta circunstancia histórica, existió el deseo del pueblo de escuchar y entender la palabra de Dios también. Esto es entonces el primer contexto, digamos, de por qué era tan necesario la interpretación bíblica, las características históricas, ¿cierto? Muchos años de cautiverio, 400 años aproximadamente de cautiverio. Muchas de las generaciones de su pueblo perdieron la lengua materna y obviamente crecieron con otras culturas, y eso llevó al pueblo a tener un hambre y un deseo profundo de escuchar la palabra de Dios. Pero hay una segunda opción también, y que esto es el primer registro de hermenéutica. Este es el primer registro que hay de hermenéutica en la Biblia. Hablándolo así de exposición bíblica,
Este es el primer registro. Este segundo factor sugiere que Esdras marca el comienzo de la hermenéutica bíblica formal, porque es el primer registro de algo que se puede describir propiamente como hermenéutica bíblica. Esdras era un sacerdote y escriba diligente, en la ley de Moisés. Literalmente, la palabra proclamador experto en la ley de Moisés debiera decir ahí esa frase de escriba diligente, ¿cierto? Literalmente es un proclamador experto de la ley. La palabra traducida escriba proviene de un verbo que significa escribir, decir, hablar. El énfasis probablemente radica en proclamar, según los versos 10 al 11 ahí de Esdras 7. La palabra traducida diligente significa rápido, listo, hábil. El énfasis está en su habilidad, por lo tanto, un experto. Esdras tenía el llamamiento de Dios para esta tarea. Y Dios, en su providencia, ¿cierto?, abrió las puertas para el ejercicio de sus dones. Verso 6c dice, y le concedió el rey, todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Esdras no solo tenía los dones, pero también se esforzaba en su llamamiento. Verso 10 decía, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Recuérdense lo que vimos al principio en la primera clase, ¿cierto? El fundamento, o mejor dicho, la importancia de la hermenéutica. Aquí con este pasaje está resuelto. Dice inquirir, cumplir y enseñar. Tres factores importantes o tres características de alguien que estudia hermenéutica o se prepara para mejorar la interpretación bíblica. Debe inquirir, o sea, debe buscar, profundizar, debe cumplirla, o sea, hacerla suya, y tercero, debe enseñar, o sea, compartir esa verdad con otros, para que el pueblo sea edificado. Y en esta actividad de Esdras, de Nehemías capítulo 8, verso 1 al 8, yo le pido por favor que haga ahí una pausa para que usted pueda leer el texto. Póngale pausa al video, no se preocupe, yo no me voy a mover. Póngale pausa y lea el texto de Nehemías 8, 1 al 8 y ponga observancia en estos tres conceptos, o mejor dicho, en estos tres puntos que vamos a tocar ahora, que podemos observar de Nehemías capítulo 8. El primero, el contexto general. La asamblea del pueblo de Dios, como dice el verso 1, una asamblea para adorar a Dios, como dice el verso 6. El pueblo deseaba escuchar la palabra de Dios. Los niños que podían entender estaban presentes. Esdras usó una especie de púlpito alto y el servicio duró algunas horas. La gente probablemente estaba de pie. Este era el contexto general de esta escena donde vemos a un Esdras compartiendo la ley del Señor. Pero también podemos ver en este contexto y en esta palabra, ¿cierto? En este capítulo 8, verso 1 al 8, es que Esdras tenía ayudantes, como dice el Hechos, o sea, Nehemías 8, 4b y 7a. Y como tercera observancia, vemos las actividades específicas que se ejercían. Enseñanza del pueblo. Nehemías 8:7 dice, hacían entender al pueblo la ley. Literalmente causaron que la gente entendiera. O sea, los ayudantes de Esdras tenían una misión clara y específica. Enseñanza del pueblo, o sea, que el pueblo comprendiera lo que tenían que aprender de lo que Esdras estaba leyendo. Por eso el verso 7 dice, hacían entender al pueblo la ley, o mejor dicho, literalmente, causaron que la gente entendiera. Esto se llevó a cabo de la siguiente manera, como dice el verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y aquí ojo con esto, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La palabra traducida claramente
también ocurre en Levíticos 24:12 y también ocurre en Números 15:34, donde usa ahí el término es declarados. Y Esdras 4:18 también ya usa la palabra claramente. La implicación es que la ley de Dios se leía en voz alta y se traducía para que la gente entendiera. Observe la frase, ponían el sentido y de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo más maravilloso. En resumen, Esdras y sus ayudantes causaron que la gente entendiera la palabra de Dios. Ellos lograron esto leyendo en voz alta la palabra, traduciéndola al lenguaje al lenguaje de la gente y dando el sentido a las palabras, o sea, interpretando, o sea, haciendo hermenéutica. El ejercicio hermenéutico, entonces, podemos decir que el primer ejercicio hermenéutico, bíblicamente hablando, lo vemos aquí en Esdras, en el año 458, aproximadamente siglo V antes de Cristo. Los judíos fechan el principio de la llamada Gran Sinagoga a ese periodo del retorno de la cautividad. Durante ese tiempo se dio gran importancia a la exposición de la Escritura y por lo tanto se concretó propiamente el canon del Antiguo Testamento. Y se promovió un estudio sistemático de la ley para proteger al pueblo de Dios de aquello que les llevó a la cautividad. Aquí viene la pregunta. ¿Cuáles son los principios que extraemos de la exposición bíblica de Esdras? Por lo menos podemos ver 6 principios que se extraen de la necesidad, o mejor dicho, los principios que extraemos de la exposición bíblica de Esdras. Veámoslo. Veamos cada uno de ellos. El primero que vemos es la necesidad de la exposición bíblica. Las barreras lingüísticas y culturales entre el pueblo de Dios y la palabra de Dios demandaron que más atención se diera a la hermenéutica formal. Hoy en día debemos también nosotros tener esa claridad. La necesidad de la exposición bíblica hoy día es necesaria. ¿Por qué razón? Porque la cultura de hoy no es que tengamos una barrera cultural, aunque sí la tenemos, y tenemos también una barrera lingüística, como lo vimos en el periodo de las escrituras, ¿cierto? En el punto 2, que vimos el tema del alejamiento. Pero principalmente, cómo la cultura de hoy día nos quiere imponer una forma de vida que no es la correcta, y nosotros tenemos que responder con amor, con mansedumbre, pero exponiendo las escrituras. Segundo, la presuposición de la hermenéutica bíblica. Un canon oficial de literatura sagrada causó un interés mayor por la palabra de Dios. A esa fecha de Esdras ya estaba cerrado el canon del Antiguo Testamento y ninguno puso ninguna objeción. El canon se cerró en el siglo V en el tiempo de Esdras, antes de Cristo, y ninguno puso una objeción. Todas las cartas de los apócrifos que existen, las que coloca la Iglesia Católica como Judith, Macabeos y todas ellas, son cartas apócrifas. Son solamente libros históricos que uno puede rescatar cierta información, pero no es inspirado por Dios. Acá estamos hablando de la palabra inspirada por Dios. Entonces, hay una presuposición de la hermenéutica bíblica. Tercero, el carácter legítimo de la hermenéutica bíblica. Un canon oficial de literatura sagrada causó un interés mayor, eso ya lo leí, el llamado de Dios a Esdras para practicar hermenéutica bíblica implica que su labor también es legítima. Cuarto, los agentes humanos de la exposición bíblica. Esdras el escriba y los maestros levitas, como lo vemos ahí en Esdras 7:11, Esdras 8:16 y Nehemías 8:9. Y esto tiene 2 puntos importantes. El primero, este hecho sugiere el carácter legítimo de una clase distinta de hombres doctos dentro del pueblo de Dios que estén encargados de la interpretación bíblica formal. O sea, los que en el Nuevo Testamento les llamamos maestros,
¿cierto? Se necesitan los maestros en la iglesia, se necesitan las personas que aprendan bien la palabra, ¿cierto?, del Señor y la enseñen con claridad a la gente y a las personas de su comunidad también. Y segundo, Esdras es un ejemplo de tales hombres. Vemos en Esdras 7:10 como vemos y vemos sus motivos, sus propósitos de Esdras. Pero hay un quinto elemento también que debemos, un quinto principio que es la meta de la exposición bíblica. Y aquí tenemos tres cosas. Entender la palabra de Dios para tres cosas fundamentales: obedecerla, enseñarla, adorar a Dios de mejor forma. El primero, obedecerla, Esdras 7:10, enseñarla, Esdras 7:10 también, y adorar a Dios de mejor forma, Nehemías 8, versos 5 y 6. Y por último, tenemos el método de la exposición bíblica. Aquí tenemos también tres cosas: lectura, traducción e interpretación. Lectura bíblica, traducción de lo que quiere decir el mensaje, traducción bíblica, ¿cierto?, e interpretación bíblica, para poder tener el sentido de lo que el escritor quiso decirle a sus oyentes principales. Así que, a pesar de la llamada gran sinagoga, ¿cierto?, podemos ver también un deterioro en la exposición bíblica precristiana. A pesar de esta gran sinagoga, a pesar de este hecho tan hermoso que uno puede ver en las escrituras y de verdad tan bello que uno quisiera que hoy día pasara, así como pasaba también en el tiempo de Spurgeon, cuando Spurgeon predicaba y la gente estaba 2 horas, 3 horas escuchándolo y no se quería ir. Hoy día no hay ese hambre y ese amor por la palabra que hay en la antigüedad, y debemos de alguna forma recuperarlo, de alguna forma debemos abrazar de nuevo ese amor por las escrituras. Esto se debió principalmente a la influencia rabínica primitiva con sus diversas clases de exposiciones que se desviaron de la sencilla lectura, traducción e interpretación literal. Entre la exposición rabínica encontramos por lo menos 4, si no me equivoco, 4 exposiciones. La primera es el Midrash, un comentario superficial del Antiguo Testamento. Eso es el Midrash. Y también está la Mishnah, que es el material bíblico interpretado por temas. A eso le llaman ellos el Midrash. Pero también estaba el Halakha, parte del Midrash o Mishnah, que discute el material legal o jurídico del Antiguo Testamento. Y por último está el Hadadash o el Hadadaj, parte del Midrash o Mishnah, que discute el material no legal del Antiguo Testamento. Entonces podemos ver aquí que a través de esta exposición rabínica se va perdiendo el deseo profundo de estudiar las escrituras y de mantener el sentido literal de la escritura. Y vuelvo a reiterar, somos literalistas, no letristas. Literalista en el sentido en que la Biblia nos permite ser literales, ¿ok? Por ejemplo, Apocalipsis no lo podemos interpretar literalmente porque caeríamos en excesos y en errores profundos de lo que el libro de Apocalipsis nos enseña. Recuerde que Apocalipsis es un libro pictórico, lo que quiere decir que es una pintura, nos muestra un cuadro y ese cuadro hay que interpretarlo. El desgastarnos, por ejemplo, en esa misma dirección, una de las grandes cosas es que a través del tiempo, por el libro de Apocalipsis, hemos determinado que Gorbachev es el anticristo, Bush es el anticristo, el Papa Juan Pablo II el anticristo, y hemos derivado en diferentes personajes de la historia que influencian o han influenciado la historia como ciertos personajes anticristianos o anticristo. Y la verdad que cuando Juan ocupa el concepto anticristo ahí en Primera de Juan, se está refiriendo a todo aquel que es contra Cristo. En ese contexto, déjame decirte algo, que si tú tienes un familiar, un padre, una madre, un hermano, un hijo, un abuelo, un tío, un pariente lejano, un primo, quien sea, y no es creyente, él ya automáticamente pasa a ser en esa categoría un anticristo. Porque anticristo, el concepto es todo aquel que está contra Cristo. Así que es importante.
En algún punto del periodo intertestamentario nos encontramos una reacción sociopolítico-religiosa en la comunidad del Qumran, los famosos esenios. Tal comunidad promovía una vida ascética, ¿cierto? Quizás no del todo voluntaria, pues las fuerzas políticas y sociales hostiles a su herencia religiosa judía les llevó al aislamiento y aún los líderes religiosos judíos y sus tradiciones contradecían lo que Qumran entendía que las escrituras demandaban acerca de la adoración. Tal comunidad creó su propia exposición de las escrituras, o sea, un énfasis en el aspecto escatológico del Antiguo Testamento, descuidó el contexto y aplicación directa a la propia comunidad moderna hoy en día. Pasajes del Antiguo Testamento son interpretados y aplicados de la misma manera y no se considera el contexto del pasaje interpretado. Durante ese mismo periodo, ya entrado en el tiempo propiamente neotestamentario, nos encontramos con la llamada helenización, que se caracterizó por su interpretación alegórica. Al adoptar las costumbres, literatura y artes griegos, los judíos helenizados empezaron a usar más y más la alegoría como exposición de sus propias escrituras. Recuerden un poco que el pueblo de Israel, cuando fueron colonizados por los griegos, ¿cierto? Cuando fueron helenizados, alrededor más o menos del siglo II antes de Cristo, creo que es la fecha, la data es más o menos 168 antes de Cristo. Los rabinos judíos, como estaban viendo ya que sus generaciones más nuevas, los jóvenes, habían perdido el hablar en hebreo y arameo, ya no se hablaba, entonces ellos decidieron crear lo que llamamos nosotros la Septuaginta, que es la versión de los 70, que en realidad participaron 72 ancianos, no 70, 72. Y ahí se creó la Septuaginta con ese fin, con el fin de poder que los jóvenes no perdieran su cultura y no perdieran su historia, ¿ya? Y ahí nace la Septuaginta. O sea, en el tiempo de Jesús ya estaba la Septuaginta completa. Así que es importante eso también. Aunque seguían habiendo muchos rollos, ¿ok? Porque se mantenía en rollos la Biblia. Sigamos entonces. Quedamos aquí que al adoptar las costumbres, la literatura y artes griegos, los judíos helenizados empezaron a usar más y más la alegoría como exposición de sus propias escrituras. ¿Y qué es la alegoría entonces? Aquí nos preguntamos un poco esto. Y definimos, ¿cierto?, la alegoría, como dice Michelson en el libro Interpretación Bíblica. La alegoría es ficción consistente en representar una cosa por medio de otra. Representación simbólica de ideas abstractas, metáfora continuada. En el método alegórico, el texto es interpretado aparte de su sentido gramático e histórico. Lo que el autor original está tratando de decir es ignorado. Lo que el intérprete quiere que el texto diga viene a ser el único factor importante. Imagínate qué potente es esto. La alegoría, por donde tú la mires, no tiene mucha validez en nuestra interpretación bíblica. Y encontramos el origen de la interpretación bíblica, ¿cierto?, en la filosofía griega. Esta sirvió como fuente para este tipo de interpretación. La interpretación alegórica implicó una ambivalencia fundamental contra la literatura en la cual estaba siendo usada. Los filósofos griegos repudiaron algunos de los hechos inmortales de sus dioses, mientras que al mismo tiempo eran atraídos por sus valores. La solución fue interpretar alegóricamente esos hechos inmorales. Esa interpretación alegórica los hizo aceptables moralmente. En otras palabras, ¿por qué entonces nace la alegoría? La alegoría nace porque los griegos querían interpretar las inmoralidades de sus dioses y querían hacerlas conjugar con su mundo o con su moralidad, y usando la alegoría interpretaron entonces esos hechos. Los judíos helenizados dieron una interpretación alegórica del Antiguo Testamento. Algunas partes del Antiguo Testamento la repudiaban. Sin embargo, eran atraídos por el monoteísmo del Antiguo Testamento y seguían la tradición judía. La solución fue interpretar alegóricamente esos pasajes que ellos repudiaban, para que ellos,
o para que esos no entraran en conflicto con su recién adoptada filosofía griega. Al interpretar el Antiguo Testamento de una forma alegórica, ellos podían reconciliar su fe hebrea con su filosofía griega. El mayor centro de interpretación alegórica del Antiguo Testamento fue Alejandría. Un judío llamado Filón popularizó este método. Filón tenía una opinión fuertemente ortodoxa de la inspiración, pero él también mantenía una alta opinión de su propio razonamiento humano. Consideren algunas reglas de Filón, por ejemplo. Veamos algunas reglas que tenía Filón al interpretar. Primero, él usaba el sentido literal, el sentido literal es excluido por razones estoicas. Es excluido cuando lo dicho es indigno de Dios, cuando existe una contradicción, cuando la alegoría es obvia. ¿Ok? Estoico, de ahí viene la palabra, estoy viviendo mi momento estoicamente, o sea, estoy parado aquí firme, sin moverme. Esa es un poco la idea del estoicismo, ¿ya? Y aquí él aplica el sentido literal, es excluido por razones estoicas, o sea, estoy parado firmemente en que no se puede interpretar nada indigno de Dios, entonces me paro firme en que la alegoría es la que me resuelve ese tema. Y ahí está Filón aplicando directamente el uso de la filosofía griega. Segundo, las reglas rabínicas comprueban que el sentido alegórico existe simultáneamente con el sentido literal, decía Filón. Esa es la segunda regla que él aplicaba, que las reglas rabínicas comprueban que el sentido alegórico existe simultáneamente con el sentido literal. Tercero, dice que las palabras pueden ser explicadas aparte de su puntuación. Esta regla tiene que ver con la puntuación o vocalización de las palabras en hebreos. El texto solo muestra las letras consonantes y de sinónimos. Si sinónimos son usados, el propósito es algo alegórico. Imagínense. Sigue Filón. El doble sentido de las palabras es permitido para deducir un significado más profundo. Ya vamos a ver un ejemplo de toda esta, ¿cómo se dice?, habladuría griega. Y por último, partículas de gramática, adverbios y preposiciones pueden servir como alegorías. Fíjense lo que dice Terry en su libro, M.S. Terry, en su libro Interpretación Bíblica sobre Filón. Fíjense lo que dice. Dice, Filón aparenta a veces asumir o permitir el sentido literal de un pasaje, pero su gran meta es exhibir las profundidades místicas de ese significado que están ocultas bajo las palabras sagradas. Se aprovecha de expresiones usuales o analogías incidentales como si fueran cosas de gran momento y produce nociones increíbles que son completamente extrañas al significado del texto. Veamos un ejemplo entonces que nos proporciona J.M. Martínez en su libro Hermenéutica Bíblica, en la página 70. Él nos dice cómo muestra, ¿cierto?, el comentario bíblico de Filón sobre Gálatas 2, versículo 10 al 14. Fíjense en esto. Con estas palabras Moisés se propone bosquejar las virtudes particulares. Estas también son 4: prudencia, templanza, valor y justicia. Ahora bien, el río principal del caudal sale los 4 y es la virtud genérica a la que ya hemos dado el nombre de bondad. La virtud genérica tiene su origen en el Edén, que es la sabiduría de Dios, y se regocija, exulta y triunfa deleitándose y sintiéndose honrada exclusivamente en su Padre Dios. Las 4 virtudes particulares son ramas de la virtud genérica que, a semejanza de un río, riega todas las buenas acciones de cada uno con abundante caudal de beneficios. Suena bonito, ¿cierto? Suena interesante y suena así como ¡wow! ¡Qué tremendo! Pero la verdad que no tiene nada de bíblico lo que él dice, porque esa es una alegorización del pasaje donde habla de los 4 ríos.
y él a esos 4 ríos les da un sentido totalmente místico. Él dice que esos ríos son 4 virtudes y que la virtud principal es la bondad, y de esa bondad se producen, o mejor dicho, se nutren la prudencia, la templanza, el valor y la justicia. Suena bonito, pero no es lo que dice el texto. El texto está hablando de 4 ríos que regaban el huerto del Edén. No hay mayor interpretación. Recuerden algo, un principio fundamental de la interpretación. La Biblia tiene una sola interpretación. Aplicaciones muchas y diversas, pero una sola interpretación. Y eso es importante. Nosotros intentamos descubrir lo que el autor quiso decir a sus oyentes originales y no lo que nosotros queremos que diga el texto, ¿ya? Una cosa se llama exégesis y la otra se llama eisegesis bíblica. Son 2 cosas distintas, ¿ok? Otro personaje también de esta historia y de este tiempo que también era alegórico es Orígenes, un padre de la iglesia. También alegórico y quizás inspirado en Filón, habló de 3 sentidos. El corporal, el somáticos, que correspondía al significado literal, a lo externo de los hechos. Segundo, el anímico, el psíquicos, de carácter moral, que tenía que ver con todas las relaciones del hombre con sus semejantes. Y el espiritual, el neumáticos, referido a las relaciones entre Dios y el hombre. Entonces vemos que a través de la influencia helenizada, ¿cierto?, del helenismo, estos judíos de origen judío se dejan llevar y se dejan cautivar por la filosofía griega, y ellos empiezan a interpretar las escrituras de forma alegórica. Entonces la alegoría, en conclusión, principalmente es encontrar un significado más profundo que el texto no me está mostrando. O sea, es caer en un misticismo. La Biblia, una de las cualidades que vimos en las escrituras en el punto 2 de esta clase es que la Biblia es clara, o la perpecuidad de las escrituras. La claridad de las escrituras, la Biblia son claras. No tiene que jugarnos cosas ocultas para poder nosotros comprender. Pero bueno, es importante conocer también este periodo, ¿cierto?, el periodo de la iglesia, ahí de los padres de la iglesia, y cómo ellos interpretaban alegóricamente. Avancemos entonces, pasamos entonces ahora al periodo cristiano primitivo. Vamos a considerar el tiempo neotestamentario hasta el tiempo de los que se conocen como los padres apostólicos del Nuevo Testamento, hasta Gregorio el Grande, que llegó a ser papa en el año 590. Habiendo ya entrado en este periodo al considerar la comunidad de Qumran y los esenios, y así como los judíos helenizados, debemos recordar que durante este periodo tenemos el mayor ejemplo de la exposición rabínica. Para el judío existían y existen 2 Torá, la escrita y la oral. Y aquí quiero hacer un alcance importante con esto. Cuando hablamos de la Torá escrita y de la Torá oral, el liberalismo en este tiempo dice que mucho del material que está escrito era traducción, o mejor dicho, se traspasaba oralmente de generación a generación, y por eso tiene tantos errores. Eso dice el liberalismo. Déjenme decirle que hay estudios arqueológicos e investigaciones recientes del siglo XXI que han descubierto que las antiguas civilizaciones, las del tiempo del pueblo de Israel, que en el año 3200 antes de Cristo, o sea, antes de Abraham, ya existían tablas de arcillas escritas. Entonces se deduce de esa información en que los judíos aprendieron tempranamente a dejar escrita las cosas más importantes de su cultura y de sus mandamientos, de su relación con Dios, y lo menos importante lo transmitían oralmente. A diferencia, como dice el liberalismo, que plantea lo contrario, que dice que lo más importante fue oral y lo menos importante escrito. Nosotros no somos liberales ni abrazamos el liberalismo y creemos profundamente en la inspiración completa de las escrituras. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Los escritores bíblicos no fueron amanuenses del Espíritu Santo,
no quedaron exentos de la responsabilidad que estaban teniendo de escribir, sino por el contrario. Dios usó todo lo que estaba en ellos e incluso tuvo el poder, Dios, a través del Espíritu Santo, de no permitir que el pecado, ¿cierto?, influenciara el texto bíblico. Cierro el paréntesis, quería hacer ese alcance porque es importantísimo. La escritura es obviamente las escrituras del Antiguo Testamento. La oral es el Talmud y otros escritos judíos que en un momento consideraremos. Durante este periodo nos encontramos con algunos sistemas de exposición. El primero, por ejemplo, hay un rabino ahí que se llama Hillel, 30 a.C. hasta el 9 después de Cristo, con sus famosas 7 reglas de exposición. También está el rabí Ismael, que está desde el año 60 al 121 después de Cristo, con sus 13 reglas interpretativas. Rabí Eliezer, siglo II, su sistema se encuentra en las homilías populares del texto Agahadaj. El rabí Ismael y su sistema es encontrado en el método midrashico de exponer el texto halakaj, leyes religiosas y civiles. Por la providencia divina, el método preferido fue el de Hillel, quien promovió un sistema sobrio, sencillo y simple por medio de sus 7 reglas. ¿Cuáles eran estas 7 reglas? Observémoslas. Observemos cuáles son las 7 reglas de este rabino Hillel. La primera es Kol Hegomer, que significa ligero y pesado. Es usado al interpretar la escritura por la escritura, por medio del argumento a fortiori, donde lo menos estricto o menos importante interpreta lo más estricto o lo más importante. Como dice Jeremías capítulo 12, versículo 5. Busquémoslo, por favor. Vamos ahí a Jeremías capítulo 12, verso 5. Jeremías 12, verso 5. Dice así, Jeremías 12, lo estoy buscando aquí en la Biblia. Jeremías 12, denme un segundito por favor y perdonen no tenerlo a mano antes. Jeremías 12, verso 5, aquí está. Yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice: si corriste con los de infantería y te cansaste, ¿cómo podrás contender con los de caballería? Si en terreno seguro te caíste, ¿qué harás en los matorrales del Jordán? Ese texto aquí habla de lo ligero y lo pesado, o sea, de las cosas, cierto, dijimos, menos estrictas con las más importantes, y lo vemos aquí en el ejemplo de Jeremías. La segunda herramienta, o mejor dicho, la segunda sistema que él ocupaba, la segunda característica de su sistema era el Geseraj Shawaj, la equivalencia de expresiones. Dos textos separados unidos por analogía de una frase o palabra, aún la raíz de la palabra es usada para interpretación. Por ejemplo, Jueces 13:5 es usado para interpretar 1 de Samuel 1:11. Fíjense lo que dice primero. Vamos a 1 de Samuel primero. 1 de Samuel 1:11. Dice así: y le hizo un voto, le dijo: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Y dijimos que Jueces 13:5 es usado para interpretar 1 de Samuel 1:11. Ahora veamos qué dice Jueces 13:5. Jueces 13:5 dice:
Al hijo que vas a concebir y dar a luz no debes cortarle nunca el cabello, porque desde antes de nacer el niño estará consagrado a Dios como nazareo, y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Se dan cuenta, aquí lo que estamos viendo entonces es este paralelo o estas palabras análogas que se usan para interpretar un texto con otro. ¿Ya? Vamos a pasar un poco más rápido esto para que vayamos avanzando. Aquí tenemos una tercera característica de sus 7 principios o su sistema de interpretación de Hillel. Binyan ad mikat hud ehad. Edificar del Padre, de un texto. ¿Qué quiere decir esto? Donde un texto explícito sirve como fundamento o punto de partida para construir una regla para todos los demás pasajes similares. Esto es casi la regla de la llamada primera mención. Por ejemplo, puesto que en Éxodo 3:4 Dios llamó a Moisés usando su nombre 2 veces, se establece que cada vez que Dios habló a Moisés, lo hizo así de la misma manera. Eso es lo que establece esta herramienta o característica de este sistema de Hillel en la interpretación. El otro es Binyat ad Mishene Ketuvim, edificar padre de 2 textos. Esta es una extensión de la regla anterior. 2 textos sirven como fundamento para una conclusión general. Por ejemplo, aunque Éxodo 21, 26 y 27, usted léalo después con calma, habla solo de 2 partes del cuerpo, ojo y diente, cada otra parte del cuerpo está en mente. Cuando cualquier parte del cuerpo de un esclavo era mutilada, su libertad debía ser concedida. ¿Se dan cuenta? Entonces habló de los dientes y los ojos, entonces como están las 2 partes, está hablando del cuerpo entero o del ser en completo. ¿Ya? La quinta herramienta o de este sistema de Hillel es Kelal ub Herat, lo general y lo particular. Un enunciado general es hecho y seguido por una consideración singular que particulariza el principio general. Por ejemplo, Génesis 1.27 dice: tenemos la creación del hombre en términos generales, mientras que en Génesis 2.7 y verso 21 la tenemos en particular. Ahí se responde esa realidad con el Kelal ub Herat. La sexta es Kayosebo Mimikom Ahar, la analogía hecha de otro pasaje. Un tercer pasaje puede ser usado para explicar otros 2. Por ejemplo, la aparente contradicción entre Levíticos 1.1 y Éxodo 25.22 con respecto a desde dónde habló Dios con Moisés es resuelta por Números 7, 8 y 9, donde se explica más detalladamente. Leamos Números 7, 8 y 9 para que salgamos de esa duda. Después ustedes busquen el texto de Levíticos 1.1 y Éxodo 25.22, y nosotros vamos a buscar el texto de Números 7, 8 y 9. Dice: a los hijos de Merari, que estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, les dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio. A los hijos de Coat no les dio nada, porque ellos debían llevar sobre sus hombros el servicio del santuario. A ver, parece que yo me equivoqué de pasaje. Me equivoqué de pasaje. Parece que es el 19. A ver. Me perdonan, pero para no demorarme. Ya, lo voy a buscar y lo voy a arreglar después. Ya, no me confundí ahí, puse el número 789 y no, yo pensé que era 8 y 9 y no. Voy a buscarlo y lo voy a arreglar, ¿ok? Así que vamos a tener arreglado eso. Al editar el video voy a tenerlo arreglado. El último es el Damar Hilmat Meanimo. Explicación obtenida del contexto. El contexto total o no el texto o enunciado aislado debe ser considerado para una explicación correcta. Por ejemplo, Éxodo 16:29 no debe ser entendido absolutamente, sino que restringidamente en el sentido de salir
para recolectar maná en el desierto en el Sabar. Estos son los 7 principios de Hillel para interpretar las escrituras. Y gracias a Dios, si ustedes se dan cuenta y pudieron observar, algunos de ellos los reformadores los siguieron ocupando. Ojo, el tema, por ejemplo, de ligero y pesado, acá los reformadores le llamaron la analogía a la fe. La Biblia se interpreta a sí misma, etcétera. Así que es importante este principio. Como pueden observar, entonces, el sistema rabínico fue una bendición en cierto sentido para la iglesia, pues muchas de sus reglas procuraban el sentido literal y único del texto. Sin embargo, lamentablemente no fue suficiente para parar el embate del sistema alegórico que al final ganó la batalla. Durante este periodo, ¿cierto?, del canon del Nuevo Testamento, siguió la ruta del canon del Antiguo Testamento, pues ya para el siglo V no había debates mayores sobre los libros que los libros continúan en el Nuevo Testamento. Debemos lamentarnos, sin embargo, que el método alegórico tomó preeminencia entre los expositores post-apostólicos. En el siglo II tenemos los siguientes ejemplos. Veamos. En el siglo II tenemos los siguientes ejemplos. Clemente de Roma usualmente no interpretaba la escritura de una manera fantasiosa. Ignacio usualmente evitaba la interpretación alegórica y forzada. La epístola de Bernabé alegorización excesiva. Ejemplo. El ejemplo de Bernabé dice: ahora, ¿por qué Moisés dice no comerás puerco, ni águila, ni halcón, ni cuervo, ni ningún pez que no tenga escamas? Él está hablando de las doctrinas de la mente. Además, cuando el Señor dice en el Deuteronomio: y estableceré mis órdenes entre este pueblo, ¿acaso no significa que existe una ordenanza para que no se coman estas cosas? Si la hay, pero Moisés habla con respecto a las cosas espirituales. ¿Por qué la razón por la cual menciona el puerco es como decir no te unirás a ningún hombre que parezca puerco? Epístola de Bernabé, capítulo 10. Si a alguien le interesa, me la puede pedir por correo, yo se la mando. Yo tengo casi todos los escritos del antiguo, del primer siglo. Otro personaje también es Marción, un hereje considerado después en la iglesia. Desechó todo el Antiguo Testamento. Este era un hereje gnóstico que pensaba que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Tenemos a Justino Mártir, también un padre de la iglesia. Se preocupaba tanto por descubrir la enseñanza del Antiguo Testamento sobre Cristo que rara vez tomaba en cuenta lo que los profetas estaban diciendo a sus contemporáneos. Ejemplo: Jacobo sirvió a Labán por las ovejas rayadas y manchadas, y Cristo sirvió aún la esclavitud de la cruz por las muchas y variadas razas de la humanidad, comprándolas por la sangre y misterio de la cruz. Lea tenía ojos delicados, porque los ojos de tu alma son excesivamente débiles. Aparece ahí en Diálogo con Trifo, página 134, que ahí vemos otra forma de alegorizar el texto igual. Y por último tenemos a Ireneo, otro padre de la iglesia. Su enseñanza era el estándar común en las iglesias. Comienza del concepto que la iglesia es el intérprete autorizado de la escritura. Partía Ireneo. Un ejemplo de la interpretación de Ireneo es lo que aparece contra las herejías, capítulo 3, dice: puesto que sin embargo sería muy tedioso en un volumen como este el catalogar todas las sucesiones de todas las iglesias, confundimos a todos aquellos que en cualquier forma, ya sea mala y para complacerse a sí mismos, o para vanagloria, o por ceguera y opinión perversa, se reúnen en sus asambleas no autorizadas. Les indicamos aquella tradición derivada de los apóstoles, de la más grande, más antigua y más universalmente reconocida iglesia, fundada y organizada en Roma por los apóstoles más gloriosos, Pedro y Pablo, y también les mostramos la fe predicada a los hombres que llegan hasta nuestro tiempo por medio de la sucesión de los obispos, porque es un asunto de necesidad que cada iglesia esté de acuerdo con esta iglesia, puesto que ella tiene la autoridad preeminente.
Fíjense cómo se fue preparando el terreno a través de la alegoría para el desarrollo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¡Qué tremendo! Como resumen entonces, nos encontramos que desde el siglo II existe una interpretación literal. Clemente de Roma, Ignacio, una interpretación alegórica, Bernabé, una interpretación tradicional, Ireneo, y un rechazo completo al Antiguo Testamento de Marción. ¿Ok? Y vamos a quedar acá, en este punto.